Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 5. Nos vamos a Lérida. Interesante estación. Lérida o Lleida. Nos vamos a tierras catalanas. Aquí tenemos la fachada principal de la estación clásica de Lérida. Fantástica estación. Una de las más altas de toda la red española. ¡Vamos, que nos vamos! Otra imagen más detallada de la fachada principal de esta estación, de la década de los años 40, en los inicios de la compañía Renfe. Al igual que otros lugares de la red española, Lérida tuvo una magnífica transición y muy interesante del vapor a la tracción diésel. Eso pasó en toda España, pero particularmente en esta estación, esa transición fue de lo más estética y de lo más llamativa. Además, su posición estratégica hizo que se pudieran ver trenes bastante diversos y muy interesantes. Nos vamos a centrar precisamente en esa transición de vapor a diésel. Así era la estación de Lérida el 13 de abril de 1968. Como podemos ver, una estación bastante grande, con muchas vías y que también tuvo un gran muelle de carga. A esta provincia la electrificación llegó relativamente tarde y se pudo disfrutar del material vapor y también de un material diésel de lo más llamativo y más interesante. El gran fotógrafo ferroviario Charles Firminger tomó unas magníficas instantáneas de esta época en la estación de Lérida, de finales de los 60 y principios de los años 70. La actual estación, el edificio histórico, se inauguró en el año 1927. Fantástica imagen del 27 de abril de 1967. Lérida siempre tuvo muy buen ambiente de vapor y además en aquel año todavía se podían ver muchos coches de madera y de todo tipo. También podemos ver a la izquierda de la imagen una de las locomotoras de tipo Garrat, una especie de locomotora doble a vapor que fue de las más espectaculares de los ferrocarriles españoles. La estación de Lérida está en el punto kilométrico 183.6 de la línea de ancho ibérico convencional Madrid-Barcelona. Con la llegada de la alta velocidad, se conservó el edificio histórico, pero esto ya es otra historia. Vamos a centrarnos en los grandes años de esta estación, en la época clásica de los ferrocarriles españoles. Locomotora 141F 2324 de Renfe, dando tracción a uno de los trenes de viajeros de aquella época. Juraría que es el famoso Shanghai Express, Barcelona-La Coruña. Imagen del 13 de abril de 1968. Los torreones de esta estación de viajeros son inconfundibles. El Shanghai Express fue durante muchos años el tren de viajeros de Renfe con mayor kilometraje. Todos los antiguos expresos, entre Madrid y Barcelona, sobre todo, realizaban obligada parada y fonda en esta fantástica estación.
Locomotora 242F0242 de Renfe. Fotografiada el 13 de abril de 1968. Las locomotoras tanque eran bastante habituales en esta zona de la red ferroviaria española y sobre todo se especializaron en trenes de tipo ómnibus que eran los regionales y media distancia de la época, sobre todo con coches de madera. Poco tiempo después de esta fecha, desaparecieron tanto los coches de madera de tercera clase en toda la red de Renfe y también estas locomotoras tanque, ya que en el año 1968-1969 hubo unos desguaces masivos de locomotoras de vapor. Las locomotoras tanque de este tipo fueron de las más bonitas y estéticas que han tenido los ferrocarriles españoles. Algunas de estas locomotoras también fueron trasvasadas a otros depósitos. Y por esta zona no podían faltar las locomotoras Garratt, las extrañas y a la vez interesantes y espectaculares locomotoras 282. Aquí tenemos una Garratt que ya estaba fuelizada con el número 0402, imagen del 13 de abril del año 1968. Una locomotora Garratt especializada para trenes de viajeros. Había otras Garratt que estaban más especializadas por tipo de mecánica para trenes de mercancías. El año 1968 fue un año bastante simbólico, ya que fue el último año de la tercera clase en los trenes de viajeros, el último año de los coches de madera y el fin de muchas locomotoras de vapor, no solamente de pequeña y mediana potencia, también muchas de gran potencia fueron retiradas, ya que las electrificaciones y la dieselización se expandían a una velocidad bastante grande. Y también otra cosa, si bien es cierto que el vapor se eliminó en 1975, también es cierto que a partir de este año 1968, las locomotoras de vapor quedaron relegadas sobre todo a trenes de mercancías y a trenes ómnibus de tipo regional. Los grandes expresos ya eran traccionados en su gran mayoría por locomotoras diésel y eléctricas. Y vamos con un bloque de blanco y negro, o mejor dicho, o escala de grises, con millones de grises diferentes. Foto de la entrada de la estación de Lérida. Parece que a esa locomotora se le dio un flash o recibía de frente el foco de otra locomotora, porque quedó un efecto bastante llamativo y curioso. La locomotora de la imagen anterior era una 242-0286, fotografiada el 28 de mayo de 1968. Y ahora, en la imagen presente, una 230-31-23 de Renfe. Una foto de la década de los años 30, de antes de Renfe. Unas locomotoras, las 230, bastante elegantes, con esas ruedas de gran diámetro y esa línea bastante estilizada. Unas locomotoras además bastante antiguas por su tipo de mecánica y diseño. La siguiente imagen, aunque no he podido confirmarlo, quizás sea también de la década de los años 30, incluso de los años de la Guerra Civil. Locomotora 230-31-35, fotografiada hacia los años 30, años 40. No he podido descifrar exactamente la fecha exacta, pero en aquellos tiempos se solían engalanar bastante a menudo, cuando había algún acontecimiento especial, las locomotoras de vapor. Una de las imágenes más curiosas de esta entrega de Parada y Fonda. Siempre que haya vídeo para editar, se estrenará los sábados a las 20 horas. Muchísimas gracias por el gran recibimiento que ha tenido la serie. Continuamos con otra imagen, repasando
Las estaciones clásicas del ferrocarril español. En Lérida se podían ver trenes de tipo regional de los más bonitos y estéticos de toda la geografía española. Era muy habitual ver a las locomotoras tanque, de las más estéticas y más bonitas, con coches de madera, que eran de las antiguas compañías ferroviarias. Aquí vemos a una tanque 232-0205, fotografiada en el año 1967. Imagen del gran Manuel Maristany, uno de los grandes fotógrafos y divulgadores del mundo ferroviario. Incluso después de la era de la tercera clase, la madera en las cajas de los coches de viajeros y estas locomotoras a vapor, también en los 70 y 80 los trenes ómnibus tenían fama de ser de los que más categoría tenían en Renfe. En los años 70 se podían ver también trenes ómnibus que algunos de ellos tenían coches Pullman de la antigua Compañía de Andaluces. Siempre los trenes de tipo regional en muchos aspectos eran de gran clase. La transición al material diésel en Lérida fue de lo más interesante. Lérida tuvo depósito y aquí podemos ver a una litorina, a un ferrobús y a una BJ de la serie 590, trío de ases para el gran depósito que tuvo Lérida, primero de vapor y luego de material diésel. La diversidad de automotores térmicos fue de la más interesante de los ferrocarriles españoles. Una pena que a muchos de estos automotores les quedaba ya muy poco, ya que las Litorina fueron dadas de baja por esa época y a los ABJ no les quedaban demasiados años. Y todos sabemos que los ferrobuses ya en los 70 y 80 les impidieron los problemas mecánicos de todo tipo. Otra imagen más detallada de las Litorina en sus años dorados en Lérida. Imagen de la década de los años 60, donde se pueden ver a estos automotores térmicos de origen italiano y de origen también en las antiguas compañías ferroviarias, que su estado y sus cuidados eran bastante buenos por lo general. También en esta imagen podemos ver cómo era el ambiente ferroviario de aquella década prodigiosa de los años 60. El traslado de muchos ferrobuses de la serie 591 desde los grandes núcleos urbanos a la España más de provincias, lo que hizo fue prácticamente eliminar a los viejos automotores térmicos de la serie 9000. Una imagen que define perfectamente la transición que hubo en el año 1969. Aquí podemos ver a la locomotora Yeye 308-019 dando tracción a un tren ómnibus con un furgón DV y ya con coches metálicos. Todo lo que era de madera había sido dado de baja y las Yeye eran el perfecto sustituto para las locomotoras tanque de mediana potencia. Estas locomotoras diésel de la serie 308 o 10.800 en aquel año 1969 eran locomotoras mixtas, de línea y de maniobras, y eran el sustituto natural de las vaporosas de mediana potencia. Fantástica imagen. Podemos ver al fondo, detrás, un coche de madera que ya estaba fuera de servicio. Se podían ver en muchas estaciones españolas a los viejos coches de madera abandonados que estaban siendo sustituidos ya por coches metálicos o incluso por automotores diésel. Y del mundo de la gama de gris nos vamos al color. Como las revistas de aquella época, a todo color, que es como se llamaban por entonces. Aquí vemos una locomotora 141F 2290 de Renfe. Imagen del 17 de agosto de 1973. El poco vapor que se podía ver por ahí, en esas fechas, eran ya las Mikados, que fueron las últimas locomotoras en darse de baja. No eran ni las más potentes ni las mejores, pero valían prácticamente para todo. Era junto con las Renfes, que también fueron muy numerosas, las locomotoras que más uso tenían y fueron las que más años duraron. Las Mikados fueron las últimas locomotoras en darse de baja en Renfe.
Y ahora podemos ver una fantástica pareja, formada por una 41F2301 y 240F2249, imagen de Lérida del 19 de septiembre de 1968. Ya en aquella época, la inmensa mayoría de las locomotoras de vapor tenían quemador de fuel, ya que el carbón era malo, era escaso y era antieconómico totalmente. Y era muy difícil ya ver una locomotora de vapor con caldera de carbón. También podemos ver a mano derecha un antiquísimo coche de madera que por la vía donde está seguramente ya estaba dado de baja. Estamos hablando ya de septiembre de 1968. Ya prácticamente la gran mayoría de coches de madera habían sido dados de baja. Y de la mediana potencia nos vamos a la gran potencia. No podían faltar en Lérida las míticas locomotoras bonitas o atómicas. Locomotora 241-2231 de Renfe, dando tracción al mítico Shanghai Express, un tren mítico de parada obligada en Lérida. Imagen de enero de 1966. Estas locomotoras atómicas o bonitas, se les podía llamar de las dos maneras, eran las titulares indiscutibles de los grandes expresos que pasaban por aquí. Unas locomotoras que combinaban muy bien velocidad punta con esfuerzo de tracción y potencia máxima. Han pasado a la historia como una de las grandes locomotoras a vapor de los ferrocarriles españoles. Locomotora tanque 242-0221. Imagen de noviembre de 1969. Ya posiblemente, en la foto, esta locomotora ya estaría dada de baja. Las locomotoras tanque eran muy habituales por esta zona de Cataluña, aunque también en el depósito de Salamanca hubo bastantes locomotoras de este tipo. Unas de las más agraciadas, bonitas y más llamativas y que perduran en la memoria de los aficionados al ferrocarril. Estas locomotoras también dieron tracción a muchos trenes de tipo ómnibus que fueron de los más estéticos y más bonitos que han circulado por la red nacional de los ferrocarriles españoles. Lérida siempre ha dejado estampas fantásticas para recordarlas en el futuro. Aquí vemos una fantástica, bonita o atómica, con la estación de viajeros al fondo. Locomotora 241-2251 de Renfe. Otra atómica o bonita, como queréis llamarla, porque estas locomotoras han pasado a la historia como una de las grandes de los ferrocarriles españoles, dando tracción a un tren especial de un congreso Morop. Desconozco la fecha exacta de la fotografía. Pero las bonitas siempre daban tracción, a menudo, a muchos trenes de circulación especial. También Lérida era en aquellos años un pequeño nudo ferroviario, ya que no solamente estaba la línea general entre Madrid y Barcelona, también la línea de Lérida a Pobla de Segur, que actualmente es gestionada por los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. Otra fantástica imagen de una locomotora tanque encendida. No nos cansaremos de ver estas preciosas locomotoras, a nivel estético de las más bonitas que se han visto en Renfe. Locomotora 242F0221. Fotografía del 19 de septiembre de 1968. Ya le quedaba poco a este tipo de locomotora. Estas máquinas también se utilizaban para realizar maniobras y también para trenes de mercancías. En sus últimos años se utilizaron prácticamente para todo. Este tipo de locomotoras, tipo tanque, 242, eran bastante buenas para servicios que requerían de locomotoras de mediana potencia, trenes de tipo ómnibus, de viajeros con pocos coches, trenes de mercancías medianos.
tenían poco peso por eje, pero sin embargo no tenían la misma autonomía que las locomotoras con tender, ya que la capacidad de un tender sigue siendo obviamente mucho mayor que la que pueda tener una locomotora tanque. Fantástica imagen, una de esas estampas que se quedan en la memoria. Locomotora 230-2117, saliendo de la estación de Lérida en 1968. Uno de los últimos trenes ómnibus con coches de madera que poco tiempo después fueron dados de baja. Una de esas estampas que no se olvidarán. Aquí se vieron, por tierras leridanas, trenes ómnibus y correos de los más bonitos de toda la red ferroviaria española. Una estampa inolvidable. Otra estampa, ya más moderna, del año 1969, donde podemos ver un servicio de mercancías realizado por estas locomotoras tanque, aunque también podría tratarse de una maniobra. Eran los últimos años, les quedaba ya muy poco tiempo a estas locomotoras y se utilizaban prácticamente para todo. Aunque el rodaje 242 tipo tanque era más adecuado para trenes de viajeros, la falta de material y el aprovechamiento de estas locomotoras de vapor las hizo también usarse para trenes de mercancías y también para maniobras, ya que la visibilidad en estas locomotoras es superior a la de una locomotora de vapor con tender. Este tipo de locomotoras se veían mucho en la línea de Lérida a Pobla de Segur. Locomotora 242-0231, esta vez fotografiada en el 19 de septiembre de 1968. Aquí podemos ver con más detalle cómo era el testero de estas locomotoras y también cómo era el sistema de bielas y el tipo de rodaje. En diseño ha sido de lo mejorcito que han tenido los ferrocarriles españoles. En la dieselización, la llegada de las locomotoras Yeye de la serie 308 y de los ferrobuses, pues prácticamente acabaron con los antiguos trenes ómnibus. Hubo un cambio radical en esos años en los trenes de tipo regional, comarcal y provincial. En sus últimos años, estas locomotoras tanque se utilizaron prácticamente para todo, y no solamente para trenes de mercancías, también trenes obrero, de tipo obrero, trenes de obra y cosas similares, como el que vemos ahora mismo en la foto. La locomotora 242-0205 con un tren obrero de personal de vía, fotografiado ya en septiembre de 1969. Hubo coches de madera que duraron más tiempo para personal de vía y obras. No todos fueron a partir de esa fecha desguazados o dados de baja. Algunos incluso se utilizaron como casetas de reuniones y cosas por el estilo. La inmensa mayoría de los coches de madera, por no decir todos, tenían origen en las antiguas compañías ferroviarias, sobre todo MZA y la Compañía de Norte. La dieselización, con los ferrobuses y las locomotoras Yeye, no solamente acabaron con el vapor, también con los viejos automotores térmicos de la serie 9000. Aquí vemos al automotor 9215, una litorina fotografiada ya en 1969 y posiblemente ya fuera de servicio, ya que la llegada a capitales de provincia de los ferrobuses en toda España hizo que se jubilaran y se retiraran de la circulación los antiguos automotores térmicos que venían de las antiguas compañías y que estuvieron operativos en la década de los 40, 50 y parte de los 60. Algunos automotores de esta categoría, que dejaron de prestar servicios de viajeros, les pasó lo mismo que a los coches de viajeros de madera. Algunos se utilizaron para trenes de tipo obrero y también para ingenieros y trabajadores
de la vía, incluso para jefes de zona y de talleres de Renfe. Y última imagen del reportaje, además una imagen muy curiosa, una de las primeras Yeye que entraron en servicio por la zona de Lérida. Como podemos ver, dando tracción a un ómnibus que todavía tenía coches de madera. Locomotora 308 de Renfe, o 10.800 porque todavía no llevaba numeración UIC, fotografiada en septiembre de 1968. El fin de una época y el comienzo de otra. Fantástica la historia de Lérida y sobre todo de la transición del vapor al diésel. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.